Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos los que se están comentando. Estamos de nuevo en una charla de Conectando Mentes, Autismo en Diálogo. Y no sin, me encantará, perdón, presentar a una compañera del equipo y aparte de todo es una excelente profesionista. Y no me queda más que agradecer tenerla en este equipo y en esta presentación del día de hoy. Y les presentamos a Mío Orduño. Hola, hola, buenos días. ¿Me escucho? Sí, Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy con ustedes. ¿Cómo estás, Eli? muy bien. ¿Me escucho bien? Sí, sí, te escuchas Sí. bien. Perfecto. Mira, omití un poquito la presentación porque quiero que nos cuentes un poquito de quién es Mío y pues para tener como que ese suspenso de quién nos trae por aquí. Ay, Diosito de mi vida. ¿Quién es mío? Bueno, pues mío soy yo. Soy María Mesutli Orduño Jiménez. Soy una mujer de 44 años, soy una persona que está dentro de las neurodivergencias TDAH con predominio inatento, eh, con dislexia también, y pues que desde muy pequeña, desde que estaba en segunda de secundaria, yo decidí ser psicóloga. Soy guaymense, eso siempre lo tengo que decir porque amo Guaymas, soy guaymense. En segundo de secundaria decidí ser psicóloga, y estudié mi carrera, salí de la carrera, empecé a trabajar. En este transcurso del trabajo, trabajaba en la parte terapéutica. Bueno, tuve muchos trabajos, ¿no? Antes de llegar a la parte de la psicoterapia. Comienzo con psicoterapia en el año 2008, trabajando en un centro de la Secretaría de Salud donde se trabaja con adicciones. Y yo estaba cómoda, estaba a gusto. En el año 2010 conozco bueno, no conozco, ya lo conocía desde chiquita. Me pongo de novia con mi esposo. En el 2012 nos casamos y en el 2012 ahí va bailándome, hoy va bailando. En el 2012 nos casamos y en el 2012 también recibimos la llegada de nuestro primer hijo. Y desde septiembre del 2012 que nace mi hijo, mi vida me cambió por completo, me cambió, conocí lo que era amar, temer en toda su intensidad, conocí lo que era una fuerza maravillosa que no sabíamos que tenía, y al ser psicóloga, pues iba marcándonos, o sea, el niño va haciendo esto, el niño va haciendo esto otro. Mucha gente me tiraba de loca en aquel entonces, porque yo cuando José Manuel tenía alrededor de 7 meses, yo dije, el niño algo tiene, y el niño algo tiene, y el niño algo tiene. Y pues hago como tipo intro porque pues estoy en este mundo gracias a mi hijo, gracias a José Manuel. Yo podría seguir trabajando donde estaba trabajando, seguir la psicoterapia que estaba realizando, pero llega José Manuel, llega el diagnóstico de él cuando estaba por cumplir 5 años, y ahora estoy aquí, en este mundo. En este mundo, en este camino que nos tiene todos unidos, ¿no? Y bueno, empezando con las preguntas difíciles. Cuando recibiste, Espérate, vete despacito, mijita. es que es viernes, es viernes. Es viernes, vamos con todo. Vamos con todo ya. Cuando recibiste el diagnóstico, ¿qué pensaste tú como mamá, pero a la vez, qué pensaste como psicóloga? ¿No hubo como un conflicto ahí entre esa maternidad y tu profesión? Fíjate que yo lo dije ahorita que iniciamos la charla.
Yo sabía que José Manuel algo tenía. Desde los 7 meses, 7, 8 meses, yo sabía que él algo tenía. ¿Cómo me di cuenta? Por ejemplo, yo trabajaba, salía del trabajo deseosa de ver al plebito. Yo llegaba y me podía deshacer en cariños con él y haz de cuenta que no llegaba a nada. Entonces me fijaba en amistades que tenían hijos de la misma edad o incluso menores que José Manuel, y yo sí les veía esa sonrisa. En un momento determinado yo llegué a pensar, bueno, a lo mejor tiene dificultades visuales o está muy metido en la tele. En ese entonces me hacía el grandísimo favor, y le voy a estar agradecida toda la vida a mi suegra de cuidarlo. Entonces a lo mejor necesita entrar a guardería para que pueda él tener contacto con otros niños. Pero cuando yo me acuerdo algo que a mí me gustaba mucho desde antes de ser mamá. Bueno, para empezar, yo siempre quise ser mamá. Cuando yo estaba chamaca, yo dormía en una camita individual y dormía como con 10, 12 muñecas. Me acuerdo que me decía mi mamá, oye, en esa cama o caben las muñecas o cabes tú, un día me vas a amanecer en el piso, porque me moría de ganas de ser mamá. Entonces yo veía niños, tuve a José Manuel a mis 30 años y pues sabemos que para muchos 30 años pues es mucha edad. Yo veía niños y me derretía, y algo que me derretía era cuando veía que señalaban. Ay, no sé, pero pensé algo tan bonito, tan tierno, y yo me moría por ver a José Manuel señalando, pues. Y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Entonces, buscando información, decía, pues es que si no señalan, están estas cosas, está esto otro, y está el autismo. Yo soy psicóloga, pero yo en la carrera nunca escuché el autismo, si soy sincera. Vimos psicopatología infantil, claro que lo vimos, no recuerdo el nombre de la materia, pero tenía que ver con escolar, psicología escolar, no recuerdo exactamente, educación escolar, no recuerdo. Nunca vimos el autismo. Vimos síndrome de Down, vimos parálisis cerebral, vimos discapacidad intelectual, que en ese entonces se llamaba de otra forma, pero jamás vimos aptitudes sobresalientes, pero autismo nunca, pues. Entonces, cuando yo encuentro que una de las cosas por las cuales los niños no señalaban que podía ser el autismo, me quedé así como que, ¿y eso con qué se come? Y empiezo a leer y empiezo a encontrarme pues información de que no es comible con nada y que es lo peor del mundo, pues. Pero para cuando nosotros tuvimos todo un proceso, ¿no? Antes de llegar al diagnóstico, sabemos que aquí en Obregón, te estoy hablando fue en el 2017, cuando se dio la búsqueda del diagnóstico ya como tal. No había tanto profesional. Entonces, todavía nos decía que los teníamos que esperar que hasta los 6 años, pero el niño era muy obvio que era algo lo que tenía. Pero como ya empezaba a hablar, como no presentaba, según yo, ahora sé que sí, no presentaba tantas crisis sensoriales, etcétera, etcétera, yo dije, pues a lo mejor es un retraso madurativo, a lo mejor es un retraso de lenguaje. Cuando me dicen la palabra ya específica, autismo, yo estaba en el 8º mes de embarazo de mi hijo menor, y fue una persona que me lo recomendaron muchísimo. Y me acuerdo que yo le dije, oiga, le dije, yo soy psicóloga, yo no trabajo absolutamente nada de lo que tiene que ver con el área infantil, pero considero que yo debo de tener ejercicios para casa con mi hijo, porque aquí pues viene, está 2 horas, pero de ahí en adelante yo no sé qué es lo que voy a hacer con mi criatura. Entonces voltea a verme esta persona, un psicólogo de algún renombre aquí en Obregón, voltea a verme y me dice, ¿qué no se ha dado cuenta que es autista? No era el diagnóstico todavía, ¿eh? Que no se ha dado cuenta que es autista. El niño es autista, me dijo. No va a lograr hacer nada, pero si quiere que logre algo, tiene que traerlo aquí todos los días. Me subió el número de horas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en mi mente, lo único que resonaba es, no va a lograr hacer nada. Y decía yo, ¿cómo fregados me dices, perdón por la expresión, que no va a lograr hacer nada, pero que si quiere que logre algo, lo traiga? Mi mente fue así como que muchos podrán pensar, porque por ejemplo familia me dijo, esta persona lo único que quiere es sacarte provecho, sacar la parte económica, pero mi mente no, o sea, mi mente fue así como un estallido de, dame a entender
si va a ser o no va a ser. No sé si me estoy explicando. Recuerdo que yo salí No del te daba algo concreto, pues. sí, pues, y no sabía ni jota de lo que era el autismo, y hasta el momento puedo decir, porque del autismo todos los días se conoce, ¿no? El punto fue que yo salgo del consultorio, estaba en un segundo piso con mi panzón de 8 meses de embarazo, me subo al carro y no pude manejar. Me solté, llore y llore y llore. Agosto, o sea, julio, con los calores de Sonora, me subí al carro, ni siquiera prendí el aire, ni siquiera, o sea, no supe, hasta que el chamaquito, volteé a ver al chamaquito que empezó a llorar y estaba rojo, pobrecito, pero del calor, casi lo desmayo al pobre, ¿no? Entonces, eso fue, yo creo que unas 3 semanas antes de que naciera Carlos. Nace Carlos, y pues paramos todo. De hecho, a raíz de eso, yo empecé a tener problemas con la presión arterial. Traía un diagnóstico de cáncer de mi papá iba a comenzar su tratamiento en otra ciudad, le habían prohibido tener el contacto con mujeres embarazadas, con mujeres lactando, con bebés, entonces considero que esos dos factores a mí fue lo que me descompensó y después de que tuve a Carlos, a mi segundo hijo, seguí un tiempo batallando con la presión hasta que llegó un momento en el que dije, épale, yo tenía a José Manuel en terapia, teníamos que ver qué era lo que estaba pasando con José Manuel y en ese momento fue, a lo mejor el niño iba bien, pero como por haber tenido esta criatura y haberme enfocado en esta segunda criatura, me desenfoqué en él y a lo mejor está presentando algún tipo de retroceso porque ya había empezado a decir algunas palabras y las dejó de decir por mi culpa, porque lo estoy, la clásica de las mamás, no, por mi culpa porque lo estoy desatendiendo. Entonces, ¿Eso Carlos, fue a qué edad? Eso fue cuando José Manuel tenía 3 años. Eso fue cuando José Manuel tenía 3 años. Empezamos nuevamente un proceso, pero ahora sí de buscar diagnósticos. Anduvimos por Santa María y todo el mundo, donde nos decían, sí, bájenos las perlas de la Virgen y diagnosticamos, pero a la hora es que todavía no tiene los 6 años, entonces le podemos hacer como una tipo valoración, pero no sabemos. En una ocasión nos lleva del servicio médico que tenía el ISSSTE, el pediatra nos dice, va mi esposo conmigo a una consulta del niño y lleva a mi esposo su uniforme del trabajo. Entonces nos dice miento, nos canalizaron de ISSSTE a un neurólogo aquí en la clínica San José. Y va mi esposo conmigo y el neurólogo dice, es que yo estoy especializado en el área de adultos, no sé de niños. Es claro que el niño algo tiene, más no podría yo decirles que así sea a simple vista les puedo hablar de un TDAH, pero para poder saber si tiene algún otro tipo de trastorno de neurodesarrollo lo tiene que ver un neuropediatra infantil, un neuropediatra. Entonces, bueno, y nosotros así como que de dónde, ¿no? ¿Cómo? O guíenos. Entonces nos dice el neuro que atendió, ¿sabes? Lleva a mi esposo el uniforme del trabajo y nos dice, llévelo al Seguro Social. Y nosotros, al Seguro Social, o sea, el camino va a ser lento, pero pues estamos a tiempo. Empezamos un 27 de diciembre y lo recuerdo bien porque aparte que soy buena para recordar las fechas, fue cumpleaños de mi mamá y fue uno de los primeros cumpleaños que no estuve con ella porque mi mamá vivía en Guaymas en aquel entonces y pues la cita fue aquí del niño en Obregón con el médico familiar y ya de ahí del seguro ya no salimos hasta que no tuvimos el diagnóstico en octubre, eso fue en diciembre del 2016. En octubre del 2017 ya nos dan el diagnóstico definitivo. Yo siempre he dicho, yo me acuerdo que yo estaba, cuando ya nos tocó que nos diera el diagnóstico la doctora Enriqueta Loaiza, la verdad yo le estoy muy agradecida a la doctora por toda la empatía, por todo el trato que nos generó, pero cuando ya me habla específicamente de que es un síndrome de Asperger en aquel entonces, yo me acuerdo que estaba el reto a la cubeta de hielo
yo sentí que todas las cubetas de hielo del mundo me cayeron encima, porque yo estaba casi segura que me iba a decir pues el niño ya llevaba mucho tiempo de estimulación, de esto, otro, ya comenzaba a decir palabras, ya señalaba algunas cosas, entonces dije, me va a decir que es un retraso madurativo, me va a decir que es algún problema de al habla, pero cuando ya me hice síndrome de Asperger y yo volteé a verla, me acuerdo que le dije, ¿eso qué es? Es autismo, me dijo. En ese momento en el consultorio sentí que me aventaron, sentí el frío más enorme que jamás he sentido en mi vida. Entonces, si tú me preguntas, la mía mamá sintió el miedo más enorme, porque en ese momento que ella me dijo, el Asperger es autismo, en mi mente resonó las palabras de este otro psicólogo que me dijo, el niño es autista, nunca va a lograr nada y si quiere que logre algo, tráigalo aquí más días a la semana y más horas y a ver si acaso. Entonces me acuerdo que yo lo primero que le pregunté a la doctora fue, ¿mi hijo va a lograr hacer algo? De ahí yo no recuerdo respuesta a la doctora porque fue bañarme en llanto. Entonces, la mía mamá estaba aterrada, asustada, pensando que su hijo nunca iba a lograr hacer nada. Y en ese momento la mía psicóloga no existió, la verdad. No existió, o sea, alguien me preguntó, y me da risa porque tengo una amiga que es psicóloga y también su hijo es autista, después comentando, cuando a ella le dan el diagnóstico de su hijo, alguien le preguntó, pero ¿por qué si eres psicóloga? A mí también alguien me preguntó, ¿por qué si eres psicóloga? Y yo, porque soy mujer y porque soy mamá. Pero en ese momento no había mi psicóloga, no había algo que me dijera, podemos hacer esto, porque mi idea era esa, las personas autistas no logran nada. Y porque yo Ya te había predispuesto el otro. y porque en ese inter que te estoy hablando, que José yo tuve a Carlos en agosto del 2015, a octubre del 2017, yo me cerré completamente, o sea, si a mí me salía algo en redes sociales de autismo, le daba seguir, Sí. todo lo que de pronto aparecían o cosas así, yo lo omitía. O sea, no quería saber absolutamente nada del tema y el tema estaba conmigo desde que él nació. ¿Cuánto tiempo llevó el proceso del diagnóstico? Desde que ya empezaste con especialistas hasta ese día que... Para mí el proceso verdadero diagnóstico de José Manuel comienza en el Seguro Social. Todo lo que llevó anteriormente no fue nada de procesos diagnósticos, fue gente que supo sacar provecho de la situación. Así, lo voy a mencionar como tal. Comienza el 27 de diciembre del 2016 en el consultorio 5 del turno vespertino del Instituto Mexicano del Seguro Social con el médico que nos atendía en ese momento, con el médico familiar que también fue muy amable, fue muy empático, la verdad. Nos da el pase para que, se me va la palabra, para los análisis. No, todavía no, porque primero tenía que tener análisis. Entonces, en enero volvemos para que nos dé, ya con los análisis, se le diera el pase, me había dicho nada más a pediatría, pero resulta que en ese mismo momento le dio el pase a pediatría, le dio pase a foniatría, le dio todos los pases del mundo que me han dicho que no es posible, pero no sé si vio mi desesperación, no sé qué habrá visto, que agarró y nos dio pase para todos. El 12 de febrero, cumpleaños de tu servidora, fue el día que al niño me lo vio por primera vez el neurólogo. El neurólogo, la neuropediatra en ese momento. Entonces, para mí ha sido muy significativo porque iniciamos el proceso de diagnóstico el cumpleaños de mi mamá y en mi cumpleaños me lo ve la neuropediatra. No todavía con un diagnóstico definitivo, es cuando le da el pase al electro, me dice que lo tiene que también ver psicología, etcétera, etcétera. Pero digo, las fechas por algo coincidieron, pues para mí fue un excelente regalo porque en el momento que yo vi a la doctora dije, de aquí es y de aquí soy y de aquí no vamos a salir sin diagnóstico. Y ya el diagnóstico definitivo como tal, nos los dan el 24 de octubre del 2017. Entonces, ¿podemos decir que fue largo? Sí,
porque comenzamos en el 27 de diciembre del 2016. Pero estamos hablando que al niño lo habíamos traído desde alrededor de los 2 años, 3, 4 meses, en todas las partes que se pudieran imaginar para supuestas evaluaciones o para supuestas intervenciones. Entonces dije yo, no es nada comparado a todo donde hemos ido dando tumbos y que no nos pueden dar una explicación a estar aquí donde ya a pesar de lo retirado, podríamos decir, de tiempos, ya nos dicen qué es lo que, ya le dan nombre y apellido a José Manuel en cuanto al trastorno de neurodesarrollo que presenta. Porque viene acompañado, mi compa viene con TDAH, pues no viene solo. Ay, no. Viene con el combo con la mamá. Viene con el combo y el papá también los enoja, pero le digo, ni modo, tía, te diagnostiqué, no tienes el diagnóstico, te diagnostiqué con TDAH también, le digo. Anda de ilegal como yo y mi esposo, ¿no? Sí, es que yo considero que este proceso ya cuando empiezas, ¿no? Se nos hace como largo cuando no tienes respuestas, pero cuando los pasos van continuo uno a otro, comienza este camino que te va vislumbrando, ¿no? Como de que, es por aquí, o sea, esto me va diciendo que sí es así, y sientes a lo mejor que el proceso se acorta, porque en mi caso también fue así. Yo siento que fue rápido, a pesar de haber sido también casi un año de proceso en el seguro. Sí. Y bueno, ahora que comentas de tu segundo embarazo, ¿cómo tomaste este proceso de estar pasando por tantas cosas y a la vez tener que atender a un nuevo ser que estaba llegando a tu familia en un proceso difícil donde estabas con José Manuel con sus diagnósticos, terapias, especialistas, pero a la vez tenías que seguir maternando a este nuevo ser? Yo la verdad lo viví con mucha culpa mi segundo embarazo, con mucha culpa, porque teníamos toda la ilusión. El embarazo de Carlos fue un embarazo planeado, deseado, todo tratamos de coordinar para que saliera supuestamente perfecto, pero sí llegó un momento en el que yo sentí que no debía de haberme embarazado. ¿Por qué? Porque justo, pues es que se llevan alrededor de 3 años. Carlos es de agosto del 2015 y José Manuel es de septiembre del 2012. Entonces, cuando yo quedo embarazada de Carlos, José Manuel, como quien dice, acababa de cumplir los 2 años, pues. Entonces, sí tenía cosas como que no hablaba, como que esto, como que no esto otro, pero yo también a la vez decía, pues es que cada niño lleva su ritmo normal. Pero en ese inter de mi embarazo, pues me di cuenta que no, o sea, que cada niño entra él al preescolar, también ya entra, bueno, a la guardería del ISSSTE, donde ya es escolarizado desde lactantes casi. Entonces ya te empiezas a dar cuenta, no, o sea, definitivamente el plebe sí tiene algo. Y sí decía yo, sí quería, y sí deseamos, y sí programamos, y sí esto otro, pero no debía haberme embarazado. Yo tenía que haberle dado mayor atención a mi hijo, y de hecho hace rato lo comenté, cuando yo iba a tener a Carlos, como él llevaba proceso terapéutico con esta persona que tuve esa mala experiencia de cómo manejó la información, pero no voy a decir que no le sirvió a José Manuel, porque sí le sirvió. Comenzó a decir algunas palabras, comenzó a hacer algunas señalizaciones, comenzó a darse a entender, como luego diríamos, ¿no? Pero lo dejo de llevar en esa misma semana, porque en esa misma semana fue cuando yo comienzo con estos problemas ya de la presión. No lo podía seguir llevando. De hecho, yo las últimas 2 o 3 semanas del embarazo de Carlos estuve en reposo absoluto. Y nace Carlos, y Carlos vino y nos puso en jaque de cabeza todo,
porque José Manuel dormía desde los 45 días de corrido, Carlos no te dormía toda la noche, entonces sí era bien pesado, bien cansado, había días en los que eran las, no sé, 11, 12 del día y José Manuel, pobrecito, mi criatura andaba hasta sin comer, pues, porque no, yo se dormía Carlos y yo caía rendida. Y luego me tocó en este proceso en el cual mi papá estaba llevando su tratamiento contra el cáncer en Hermosillo. En mi primer embarazo fue una chulada porque mi madre se vino conmigo, hasta me fajaba y todo el rollo. A mi esposo le dieron los 5 días que en ese entonces daban de trabajo y de esos 5 días arréglatelas como puedas. Entonces yo sí sentía como que estaba descuidando mucho a José Manuel, que no había sido el momento propicio para un segundo embarazo hasta no haber sabido qué tenía, e incluso yo misma decía, como ya no lo estoy llevando a terapia, por eso me dejó de decir las palabras que estaba diciendo. Pero pasó algo muy curioso y esto siempre lo comento y siempre que lo comento Carlos se ría a carcajadas porque dice, yo hice hablar a mi hermano, para mí José Manuel no hablaba y en una ocasión Carlitos tendría alrededor de unos un mes y medio, 2 meses, toda la noche llore y llore y llore, dormíamos en un solo cuarto, mi esposo rota turnos, estaba de turno de noche, entonces pues yo estaba ahí con los dos chamacos, José Manuel en su camita, yo en mi cama y ya no sabía yo qué cantarle, a qué santo rezarle, cómo ponerme cabeza para que el chamaco se durmiera y me dejara dormir. Y de pronto me acuerdo también que José Manuel se levanta así de su camita como resorte, se quita la cobija, porque siempre dormido con la cobija hasta arriba, se quita la cobija y grita, ¡ya! Carlitos, cállate, déjame dormir. Y yo volteé a verlo y agarra el chamaco y se tapa otra vez por completo llorando de la desesperación que tenía, yo creo, del sueño, y yo me suelto una llorona. Y les digo, yo no sé si lloré porque no me dejaba dormir el chamaco o porque el plebe sí hablaba, o sea, me dijo todo, bueno, le gritó a su hermano toda una frase completa, pues, y ya de ahí no le volvimos a escuchar la voz como hasta dentro de 2 o 3 años después, pero por lo menos sabía que hablaba, pues. Solo que Entonces, no quería, o sea, no tenía nada que decir hasta ese momento que no lo dejaban dormir. el punto aquí es que sí lo viví yo sentía que el niño iba avanzando, que en mi idea, porque no te conocía, como te digo, nada sobre este tema, no era autismo, y yo al momento de embarazarme y yo al momento de darle prioridad, le tenemos que dar prioridad a a una nueva criatura, lo descuidé y por eso había tenido ese retroceso. O sea que antes del diagnóstico totalmente predominó la culpa en ti, tanto en tu embarazo como en el retroceso que veías en José Manuel. O En sea, el siempre embarazo viviste. sí, en el embarazo de Carlos sí, pero fue hasta lo último. O sea, los primeros meses con Carlos, a mí me tocó andar con José Manuel en diversas partes a donde lo llevaba, pero como estaba, como te digo, el niño tenía, José Manuel es de septiembre, yo salgo embarazada en noviembre del 2014, entonces tenía 2 años pasaditos cuando yo quedo embarazada de Carlos, pues. Entonces, los primeros meses, pues, podríamos decir, todo va dentro de que cada niño tiene su desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya los últimos meses, donde él ya tenía casi 3 años, donde tenía que entrar ya ahora sí a un preescolar, donde no controlaba esfínteres, donde le dábamos instrucciones y no nos parecía que no nos escuchaba, donde de pronto batallábamos. Voy a decirlo así, tengo la bendición de que nunca fue de mucha selectividad alimenticia, pero sí batallábamos con algunos alimentos, o de pronto podía estar yo lavando y prendía la lavadora y el pez saltaba como si lo hubieran, no sé, correteado los apaches. Entonces, ahí en esos últimos meses, sí. Y más la culpa fue, y no, y fue así como decir, yo tenía que haberme esperado hasta no saber qué era lo que tenía mi hijo, cuando esta persona, cuando este terapeuta me dice esto que les mencioné hace unos momentos. Ok, o sea que sí, gran parte fue culpa, ¿no? Y qué importante, ¿no? El tener un acompañamiento adecuado.
¿Y en qué momento mío entró la psicóloga? ¿En qué momento entró la psicóloga? Entró una noche que me encerré en el baño a llorar. José Manuel estaba, ya habíamos salido de preescolar. La verdad, mis respetos para el preescolar donde él estuvo en la guardería lista. Yo siempre les he dicho cuando veo a quienes fueron sus maestras, si yo pudiera tener la forma de hacerle una estatua a cada una de ustedes en cada colonia de Ciudad Obregón, se los hago. Cuando él entró al preescolar, todavía no tenía un diagnóstico. Él entró en preescolar en agosto del 2017 y el diagnóstico se lo dan en octubre del 2017. Pero a final de cuentas, pues sabíamos que la criatura algo tenía. Entonces, a lo que voy con esto es que fueron muy empáticas, eran 3 maestras las que estaban en su salón. Cabe destacar que algunas de ellas, pues como todo lugar, centro, eran escalafonadas, habían tenido cursos para llevar clases, pero en realidad no eran maestras como tal, pero me lo trataron con un respeto maravilloso. Como eran 3, 2, se turna, esa decisión llegaron ellas. 2 daban las clases y una cuidaba a José Manuel una semana y la otra la cuidaba el otro y la otra la cuidaba otro, porque el chamaco te ponía el aula de cabeza, pues, o sea, llegaba y se paraba en los escritorios y se bajaba y brincaba y corría y andaba del tingo al tango el amigo. Entonces, la verdad fue una experiencia muy bonita. El preescolar, les tengo mucho cariño, les tengo mucho aprecio a sus maestras. Pero en enero del 2018, que él tiene que entrar tenemos que empezar con el proceso de inscripción de José Manuel a primaria, que todavía no era hablante como tal, ya había gritado que el Carlos se callara, pero no había tenido necesidad de decir otra cosa. Un día fui a 11 escuelas primarias, 11, 11 11, escuelas. 11 escuelas en un día. De esas 11, 3 me dijeron que iban a ver si lo podían aceptar por las características de él. No me fui a una primaria pública por los horarios de trabajo míos y de mi esposo. Siempre nos decían, ay, deberían de buscar estoy compartiendo en Facebook, por eso me ven así que me agacho. Deberían de buscar una escuela pública para el niño que tenga algo. Las escuelas públicas hay USAER, pero 12:30 salían y yo salía a las 3:30 de la tarde y mi esposo rotaba turnos, entonces no había como que mucha disponibilidad para esto. Y pues visité 11 escuelas privadas de aquí de Obregón, de las cuales nada más en 3 me dijeron que iban a valorar si aceptaban al niño o no. Yo me acuerdo que esa noche yo no dormí. Era un dolor de espalda, sentía que me dolía desde la nuca hasta toda la espalda. No era dolor, era un ardor, era una cosa horrible, horrible. Y me sentía muy mal. Yo decía, me acuerdo que le decía a la directora de la guardería, no pueden hacer primaria también, por favor, oiga aquí, porque verá cómo estaba batallando y ya se nos va a acabar las prescripciones y es hora que no me lo han querido aceptar en ningún lado. Entonces, a final de cuentas, de las 3 escuelas, me lo rechazaron. De las 3. De las 3 escuelas que me habían dicho que iban a ver si me lo aceptaban, me lo rechazaron. Y me acuerdo que cuando fuimos a la última escuela donde se portó muy bien la que era psicóloga, no sé si sigue siendo de la escuela en ese momento, porque nos citó, nos dijo que quería que fuéramos mi marido y yo. Tuvimos así como una tipo esperancita, a lo mejor ahí sí nos las van a aceptar, pero ya desde que yo entré y le miré la cara a la muchachita, yo dije, no valió que eso, no me lo van a aceptar aquí tampoco.
Entonces, ese día yo creo que llegué a mi casa, me sentía sin hambre, me sentía muy desanimada. Y en la noche, me bajé a mi casa, a su casa cuando gusten, es de 2 plantas. Me bajo a la primera planta, me siento en la sala y me metí al baño. Y en el baño me solté, llore y llore y llore. Y mi esposo bajó porque dijo, ya es mucho lo que ya tiene abajo, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que cuando abre la puerta del baño así, me encuentra a mí sentada en la esquina del baño llorando y me dijo, ¿qué pasa? Y entonces volteé y le dije, ¿por qué tenemos un hijo autista? ¿Por qué? Le dije, porque Dios nos mandó un hijo autista. Y mi esposo volteó a verme con esa tranquilidad que a veces me dan ganas de jalarle los chinos. Y me dice, ¿por qué te dejas y por qué no te dejas de preguntar el por qué y te empiezas a preguntar el para qué? Psicóloga. Así, psicóloga. Auch, me dolió eso. Y volteé a verlo y le dije, es cierto, ¿verdad? Le dije, pues es que considero, me dijo, que a lo mejor podrías estudiar. Él fue el que me dio la idea, Manuel fue el que me dio la idea. A lo mejor puedes estudiar, me dijo, a lo mejor puedes conocer, me dice, a lo mejor puedes hacer algo, me dijo, porque pues tienes las herramientas, me dijo, trabajas, me dijo, dentro de lo que es la terapia, me dijo, entonces a lo mejor ahí, en lugar de preguntarte el por qué, pregúntate el para qué, me dice. Entonces dije yo, bueno, pues sí es cierto. Y así me levanté, me saqué lágrimas, así como tipo insight divino. Y voy a ser muy sincera, Eli, cuando yo comienzo a estudiar sobre el autismo, mi finalidad no era trabajar dentro del área. Tampoco era del todo comprender al José Manuel. Yo quería entenderlo, el autismo, para poder entender cómo iba a apagar el fuego que yo sentía, pues, fuego, frío, a todos los elementos Todo en que yo conjunto. sentía. Entonces, era mi finalidad como tal. De hecho, en ese inter yo abro una página cafetea donde supuestamente yo quería hacer visibilización sobre el autismo. Hoy me doy cuenta, la desactivé, la volví a activar porque dije, tengo que tener evidencia que en algún momento fui así. Yo no quería hacer visibilización, yo quería victimización, pues yo quería que Ajá. todo el mundo se apiadara. Entonces, ese día, cuando me dice mi esposo el por qué, para qué, ese día comienzo a generar es como ese cambio y empiezo a estudiarlo y empiezo a darme cuenta que esa página que manejaba era modo víctima activado y empiezo a buscar y empiezo a conocer y empiezo a encontrar, empiezo a llevar cursos, empiezo a entrar a pláticas, empiezo a entrar a congresos y pues resulta que fue un mundo que, como luego dicen, yo me fui como gorda en tobogán, ya no nada más quería hacerlo por comprender el autismo y poder entender cómo ayudar a mi plebe o así, ya me empezó a decir como que, wow, la torre esa, qué fascinante, qué mundo de información, qué cosas tan maravillosas puedo ir a decirle a ese psicólogo que me dijo que nunca iba a lograr nada el chamaco, que sí se pueden lograr, que sí se pueden hacer. Entonces, ahí fue cuando entró, pero soy sincera, no entró por mí, entró por esta pregunta que me hace mi esposo. Y tampoco, como les digo, de hecho, cuando yo comienzo a trabajar, no fue ya a trabajar esta parte de la terapia, no fue tampoco con personas autistas, fue con los padres, porque yo decía, no voy a permitir que ningún padre sufra todo lo que nosotros sufrimos. O sea, voy a acompañar, vamos a trabajar lo que es duelo, vamos a trabajar. En ese momento, en mi mente, no estaba a trabajar con personas autistas. Y trabajaste el duelo contigo misma. Sí, yo tuve que entrar a terapia. Le digo a mi psicóloga que yo estoy viva, gracias a Dios, mis padres y a ella. Sí, sí lo tuve que trabajar porque era pues algo bastante caótico y puedo decir exactamente de esta fecha pasé por esa etapa, pero hay que reconocer algo, el duelo no se acaba, el duelo es cíclico. Y bueno, una pregunta personal. ¿El duelo puede no existir?
dentro del diagnóstico? Fíjate que esa pregunta me la han hecho varias veces y habrá personas que me dicen que nunca sintieron nada, pero lo que yo he visto como terapeuta y lo que he visto también en la teoría, tengo que mencionar, es que en algún momento puede saltar. Por ejemplo, si lo recibí el diagnóstico siendo niña de mi hijo, de mi hija, siendo niña, siendo niño, a lo mejor en ese momento yo no sentí nada, pero a lo mejor cuando entre a la etapa, no sé, de la adolescencia, de la juventud, ahí lo puedo llegar a sentir. O tal vez sí sentiste, pero estás en esta etapa de shock, que es parte del duelo también, y agarras y lo reprimes como tal. Yo considero que el duelo siempre va a existir, porque a final de cuentas siempre generamos expectativas de nuestros hijos, siempre. Y no es, a lo mejor no es la expectativa de que va a ser el abogado, va a hacer esto, va a hacer esto otro, pero voy a poner este ejemplo. Manuel y yo somos súper vagos los dos, nos encanta la fiesta, nos encanta la música, nos encanta mil cosas, pues nos encanta viajar. Entonces, tal vez nunca hemos dicho, ay, los plebes sean, que sean esto otro, pero nuestra idea, nuestro imaginario era, ¿te imaginas cuando vayamos de viaje y que José Manuel vaya con nosotros? ¿O te imaginas cuando andemos para mí era el chamaco más hermoso del mundo, ¿eh? Entonces, y luego todavía me paraban en la calle para decirme, qué bonita la niña, y yo, no es niño. Unas pestañonas, el chamaco, el cabello chino, chino, chino y blanco. No sé dónde es, bueno, mi suegro es güero, ojo azul, ojo verde, pues el chamaco, no, lo único que le faltó al abuelo fueron los ojos verdes, ¿no? Pues me paraba, entonces yo decía, ¿te imaginas cuando andemos, no sé, en una piñata y traiga el chamaquito así, todo bonito, y me digan, ay, qué bonito tu niño, y verdad que no nos podíamos parar en las piñatas porque el chamaco se me alocaba, pues. Se Entonces, desregulaba. ahí eso también forma parte de una expectativa que se rompió. O sea, cuando nosotros decimos de que generamos expectativas ante nuestros hijos, no nada más es de lo que es, ay, van a hacer esto, van a hacer esto otro, van a ser acá, va a ser, no sé, futbolista, cantante, psicólogo, maestro. También es esta parte de De cómo los vas momentos. en los momentos. En alguna ocasión, un grupo de amigas me dejó de hablar porque iba a haber una fiesta y no fui, mi esposo no podía acompañarme. Y me decía, es que te puedes traer a los niños. Y yo, no, ¿No? es que simple eres, o sea, ¿cómo no te los vas a traer? No, es que ustedes no saben lo que puede. Yo puedo ir al festejo, no, ni siquiera era aquí en Obregón, era en otra parte. Yo puedo ir al festejo y puede José Manuel estar muy bien en el lugar, pero alguna situación lo desregula, se me pone mal, me entra en crisis. ¿Qué va a pasar con Carlos? Te cuidamos a Carlos. No, dije, o sea, no saben, no tienen una idea de lo que puede vivir una persona cuando se desregula. Y pues es algo verdaderamente que puede en un momento determinado generar pues este aislamiento social. Yo llegó un momento en el que me sentía muy aislada, muy, 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 muy sola, donde me la llevaba aquí encerrada en la casa porque me daba pavor andar en la calle sola con él. Si iba a ir al centro y Manuel podía ir, iba. Si no podía ir y no me lo podía cuidar nadie, yo podía durar semanas en las cuales era ir a dejar a los niños a la guardería, irme al trabajo, ir por ellos a la guardería, venirme a la casa y no asomar la cabeza. Y hablando de esa parte, ¿cuentas con una red de apoyo aparte de, pues, de tu esposo, ¿no? Que son un equipo, pero además de eso, ¿cuentas con una red de apoyo? ¿La contabas en su momento cuando iniciaste? Porque ya llevas bastante tiempo en este camino. Y, y si cuentas ahora en la actualidad con la misma red de apoyo o nunca tuviste o si tienes. Fíjense que tengo la red de apoyo de mis suegros, la verdad, pero sí llegó un momento en el cual yo dije, no les puedo estar dando esta carga a ellos. Ya no nada más por José Manuel, también por Carlos, porque pues son niños más grandes, van teniendo otras situaciones.
voy a poner un ejemplo. José Manuel estuvo, se podría decir que presentaba cierto grado de regulación, y ahora que me entró a la adolescencia, el chamaco cuando no tiene una crisis por una cosa, la tiene por otra, pues. Entonces se me hace muy complicado, muy pesado que otras personas tengan que sobrellevar. No voy a decir manejar, porque realmente no podemos hablar de que conocen con exactitud el manejo pero pues ya a últimas fechas lo hemos manejado más entre nosotros, pues. Red de apoyo, yo no soy de aquí de Obregón. La mayoría de la familia está fuera de aquí de Obregón. Excepción de mis suegros, tenemos una tía que se fue, que era mis ojos cerrados, pero se fue a Estados Unidos. Amistades, tengo 2 grandes amigas a las que quiero muchísimo, pero no me animaba yo en un momento determinado a pedirles la ayuda con alguna situación específica de José Manuel, porque yo decía, si entra en crisis, cómo se manejaría. No, voy a decir la verdad, me daba como tipo vergüenza. No dudaba yo Darles como esa carga. sí, Sentías como que iba a ser una carga. sí, no era así como que, ay, desconfío, a lo mejor no lo tratan bien, si entra en algún tipo de crisis. No era tanto eso, fíjate. Era más bien así como que a la torre, si no saben cómo manejarlo, si se asustan, si esto, si esto otro. Entonces realmente me sentía completamente sola. Mis papás también son otros de mis ojos cerrados, la verdad, pero pues no los tengo aquí. A la fecha, los plebes ya no viven en Guaymas, viven en Hermosillo. Los plebes salen de vacaciones, el primero que hace maletas es José Manuel, porque él tiene que ir a pasar 1 o 2 semanas con su tata y con su nana a Hermosillo. Y fíjense que aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Si a mí me pusieran de las personas que acabo de mencionar, ¿quién puede manejar en un momento determinado la crisis del niño? Bueno, de mi adolescente, yo diría que mi papá. Mi papá así como que tiene esta forma de vamos, camina, respira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. De todas las personas que mencioné, no fuera de aquí de la casa. Y ya decir yo, ¿sabes qué? Pues no estoy tan sola, hay gente que está como yo, hay gente que vive todo esto, comienza precisamente con Vida Típica, con el grupo de padres TEA. No soy muy activa porque toda la vida ando en friega, ya ves que toda la vida tienes que andar dando resúmenes, pero también de alguna u otra forma puedo mencionar que mis consultantes, que los papás de mis consultantes se han vuelto redes de apoyo, no porque yo les platique las situaciones que vivo con José Manuel, sino porque al conocer sus historias, que algunas son muy parecidas a lo que yo vivo con mi hijo, empiezo a encontrar muchas respuestas, pues, dentro de cómo sería el trato, cómo sería la situación. Entonces, ya no me siento en esa soledad que me sentía todavía hará unos 4 o 5 años atrás. O sea que mío siempre ha predominado más la mamá que la psicóloga, por lo que me platicas. Y además de eso, tú siempre has sentido que es tu responsabilidad únicamente, eh, o sea, todo este proceso, el cómo regular a tus hijos, el cuidado, la atención, todo tú lo has concentrado en que es tu responsabilidad. Para mí sí, bueno, no es nada más mi responsabilidad, es responsabilidad de su Pero padre. así lo has manifestado. Sí, mis chamacos son míos. No sé si me explico. Mis Sí. chamacos son míos, y como son míos y son de su padre, nosotros somos quienes tenemos que ver cómo vamos a proveerles de las herramientas necesarias, y cómo vamos a proveerles para que tengan una buena calidad de vida, y cómo vamos a proveer todo lo que ellos tengan que vivir como tal. Eh,
para mí es difícil que otras personas puedan entrar dentro del proceso de la regulación de crisis de José Manuel, por lo que acabo de mencionar. Realmente familia aquí yo no tengo, pues. Y amistades, yo puedo decir que cuento con 2 grandes amistades aquí en Ciudad Obregón, fuera de, fuera de lo que son las personas que tienen hijos neurodivergentes, cuento con 2 grandes amistades. Dentro ya del grupo de padres TEA también tengo a quienes yo considero gran amistad, pero a estas amistades que no entran dentro de este maternaje atípico, me parece difícil que puedan generar esta pauta de cómo generar, perdón por la redundancia, una regulación en las crisis, porque no las conocen, porque no están acostumbradas. Antes me daba vergüenza, ahora digo, ¿por qué? ¿Cómo van a poder actuar si a veces uno mismo puede generar algún tipo de situación de conflicto al ver la crisis como tal? Entonces, ¿predomina la mamá? Claro, con mis hijos, claro que predomina la mamá. De hecho, el chamaco está en terapia. O sea, yo no le estoy dando ningún proceso terapéutico. Pero obviamente también sale la parte terapéutica. A José Manuel en la casa, y eso considero yo que es la parte también terapéutica. Él sabe que es autista, él sabe que tiene sus áreas de oportunidad, pero aquí es autista, no voy a decir la palabra porque es una palabra, pero así se lo he llegado a mencionar. Aquí él cocina, aquí él barre y trapea, aquí él lava sus calzones cuando me los deja sucios, aquí él lava los trastes, aquí él se baña, aquí él se cambia, aquí él tiene y todo. Alguna vez me dijo, es que yo no lo puedo hacer porque soy autista, a mí no me vas a venir con estas tarugadas, le dije. No se lo dije, sí se lo dije de otra manera. Entonces, aquí, señor, le dije, estamos haciendo todo lo posible porque usted tenga autonomía, le dije, así que no me vas a venir a decir eso, le dije. Claro que lo puedes hacer. Entonces, a lo que voy es que considero yo que a lo mejor si no hubiera llevado esta parte de todas las diversas actualizaciones, capacitaciones, cursos, diplomados, congresos, donde vemos la parte del acompañamiento con la familia. A lo mejor yo no estuviera todavía en ese punto de no lo puede hacer, pobrecito, y fuera así, pues. Entonces, sí predomina la mamá, sí son mi vida los 2 chamacos, sí, son mi alegría, mi felicidad, mi locura y mi todo, pero sí considero que sí emerge esa parte pues de terapéutica. Me ha tocado en ocasiones, hace poco tuve una crisis tremenda, y me siento con él y empiezo a hablar y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y me acuerdo que mi esposo nada más volteaba y me veía cuando el plebe logra ya empezar a regularse, dice, mamá, me siento muy cansado, necesito irme a dormir. Adelante, le dije, vete a dormir, le dije. Se sube, me siento, agarro un vaso con agua, quería un vaso de otra cosa en realidad, pero no tenía. Quiero me tomo un vaso con agua y se me empezaron a salir las lágrimas, no a llorar así a grito abierto, ¿no? Pero pues empezaron a salir las lágrimas. Y me dice mi esposo, a la torre, me dijo, te escuché hablar y yo no estaba escuchando hablar a la mamá José Manuel, yo estaba escuchando hablar a la psicóloga, me dice, yo no hubiera podido hacerlo. Tener así las palabras, utilizar todo lo que utilizaste con él, me dice, yo no hubiera podido, me dice. Y me dijo, mejor madre no pudo haber tenido tu hijo. Y yo, ¡au! Pues más, ¿no? Sí, entonces sí emerge la mioterapeuta, pero me va a ganar aquí en casa la miomama. Mío, ¿y en algún momento has llegado a decir, estoy muy cansada, ya no puedo? Claro, Obi, Obi, Cada Obi, Obi, noche. Obi. ¿Y cómo manejas esa situación? Pues agarro,
me pongo a llorar, una lloradita de seguirle. Pues lo que para mí ha sido fundamental la terapia psicológica, la verdad. Independientemente de todo terapeuta, necesitamos llevar terapia, pues. Entonces, para mí ha sido fundamental la terapia psicológica, para mí ha sido de mucha ayuda escribir, de mucha ayuda a escribir. Me ha ayudado mucho también a hacer ejercicios de mindfulness, esos los encuentran ahí en YouTube. Aplicar las técnicas que aplico con mis pacientes con ansiedad. Pero hay algo que yo considero también, no lo saco a colación en la terapia, a menos que la consultante lo saque, y lo saco de una manera respetuosa. Considero que algo que a mí me sostiene muchísimo es mi fe. Soy una persona muy creyente, soy una persona que de alguna u otra manera, como ponía ahora o ayer en un grupo, Dios siempre da respuestas, Dios siempre da respuestas, entonces me ha cobijado mucho en esa fe. Cuando siento que ya no puedo más, así que ya no puedo, me viene a la mente una frase, un versículo de la Biblia. No soy de las que me sé la Biblia de memoria de pe a pa, no te lo puedo recitar por versículos, pero hay una parte donde dice que María sintió como una espada atravesó su dolor, su corazón de dolor, una espada de dolor atravesó su corazón. Entonces digo, si ella pudo, ¿cómo fregados no voy a poder yo? Si será mitología, será fábula, será lo que sea, pero si ella pudo ver a su hijo colgado en una cruz, ¿cómo fregados yo no voy a poder con este chamaco? O con estos chamacos, porque también las madres, yo estoy hablando desde mi maternaje atípico, pero con Carlos, que no está dentro del espectro como tal, no hay un diagnóstico como tal, a veces se nos figura, pero no hay un diagnóstico, también representa retos, pues, el ser madre como sea, representa de retos. Y aquí se me viene, yo me acuerdo que cuando a mí me dieron a José Manuel cuando nació, yo lo miré y me sentí la mujer más alegre del mundo y la mujer con más miedo del mundo. Dije, wow, dije, qué maravilla, dije, ay, pero a la vez dije, Diosito, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saber cuándo me va a llorar por hambre? ¿Cuándo voy a saber cuándo me va a llorar por sed? ¿Cómo voy a saber cuándo me va a llorar por frío? ¿Cómo voy a saber cuándo va a ocupar cambio de pañal? O sea, mil cosas me pasaron por la mente. Dije, ¿qué voy a hacer para que esta criatura me sobreviva? Y cuando tengo a Carlos, yo dije, pues ya tuve a José Manuel, ya sé lo que es ser mamá, no me la ha puesto fácil este chamaco, entonces no hay bronca, aquí vamos hacia la maternidad otra vez. Me dan a Carlos y es exactamente el mismo pensamiento. ¿En qué fregados me metí? ¿Cómo voy a saber cuándo es así como tal? Entonces, la maternidad propia, por ser maternidad, nos genera retos. Asusta. 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 Asusta, pero me gusta. Sí. Oye, mío, y bueno, ya hablamos un poquito de tu maternidad, de ti como psicóloga, pero mío como mujer, ¿dónde queda? Ay, la mía como mujer está en un proceso de descubrimiento, la verdad. Mío como mujer se dejó mucho tiempo. Mío como mujer se engranó en esa victimizarse porque tengo un hijo autista y ahí se fue, y ahí se quedó, y ahí se perdió. Yo creo que tengo alrededor de un año que empecé a decir, hey, tú también. O sea, estamos hablando que he estado en terapia desde el 2021, terapia así consecutiva, pero hace un año dije, no es todo es mi maternidad, no todo es mi trabajo. ¿Qué hago para tratar de estar o de sentirme bien? Me gusta, fíjense que hace rato decía, es que me sentía muy sola y ahora disfruto mucho cuando estoy sola. Disfruto mucho cuando estoy sola porque mío como mujer y mío sin terapeuta sin maternar y sin ser la esposa, me gusta mucho leer, mucho y dejé mucho tiempo de leer. Leía sí, pero única y exclusivamente temas acerca de mi trabajo. Entonces empecé a retomar el hábito de la lectura, no nada más de mi trabajo, y a dejar de pensar, ¿cómo te vas a poner a leer una novela? Ahorita estoy leyendo una novela, es una secuela
hay una serie, es una serie escocesa que se llama Outlander, no sé si alguna vez la han visto, pero se basa en unos libros. El primer libro se llama Forastera, el segundo se llama Atrapada en el Tiempo. Mi marido me regaló los 3 primeros, son 9 libros, 10 libros en total. Mi marido me regaló hace como unos 4 años los 3 primeros libros y ahí los tenía. Forastera, el primero lo leí yo creo que como en 2 años y ahorita estoy ya leyendo el segundo porque yo sentía, ¿cómo voy a perder el tiempo leyendo una novela cuando tengo cosas que necesito estudiar, conocer? Tengo este caso que necesito sacar adelante, tengo esta situación con José Manuel que necesito aprenderle más. Entonces ya ahorita y agarro y teléfono, yo digo, desde que descubrí, perdóneme la vida, gentes, no, pero desde que descubrí el no interrumpir, la no confirmación de lectura y el 1.5 en audio de WhatsApp, mi vida cambió. Entonces, en ese momento son mis 5 minutos Milky Way, bueno, es una hora Milky Way en la que me estoy dando diaria para leer, en las que estoy sentándome a ver las series que me gustan sin tener ningún problema, en el que me voy camino a la laguna y los días que no puedo ir a caminar me quedo aquí en casa y pongo videos en YouTube y me pongo a bailar así como loca peligrosa en antro, o digo, ay, no, ahora no quiero bailar, mejor voy a poner algo de cardio, cosas así que había dejado de hacer. Donde me dice, ahora el fin de semana estuve en Hermosillo con mi mamá y me veía mi mamá que la raya por aquí, la raya por acá y que el contorno y esto otro, y me decía, ¿y tú dónde sacaste todo eso? Ay, pues de internet, ahí sale cómo uno se puede maquillar. Entonces estoy haciendo todo eso que antes yo consideraba que eran cosas que no valían la pena. Siempre me Sentías que gustó, estabas sí, perdiendo el tiempo. sí, siempre me gustó maquillarme toda la vida, pero así como decir, ay, mira que saber para la raya para acá, la raya para allá o así, donde por lo menos una vez a la semana el esfoliante, la mascarilla, y darme esos 5 minutos donde, no me digan nada porque traigo la mascarilla, quédense en silencio porque de todas maneras no voy a hablar. Ha sido maravillosa la mascarilla porque en realidad no solamente relajo mi cara, también relajo mi boca. Todo el mundo se tiene que callar porque no les puedo hablar de todas maneras. Y no Y te pues tocó estar en el cafecito. mande, No te pues es que tocó estar aquí en el andaba, cafecito. voy a hacer un gol, andaba en Hermosillo, pues andaba en Hermosillo como trabajador, voy a Hermosillo cada determinado tiempo y hago evaluaciones. Básicamente lo que estamos trabajando en Hermosillo son evaluaciones en personas adultas, que buscan el diagnóstico de autismo. Entonces, por eso, pero para el siguiente, hagan un cafecito específico. Entonces, Sí, en eso andamos aprendiendo a deconstruir para construir, porque pues a final de cuentas, si quiero que en este caso el plebe esté bien, mis plebes estén bien, yo tengo que estar bien también. sí, No es no muy todo es, importante. Es no, algo que yo siempre les he dicho en el grupo a las mamás, que el no dejarse, pues sí, que el ejemplo muchas veces es más grandioso que una y mil terapias. De, y por ejemplo, ya viéndolo en perspectiva como psicóloga, tu situación, ¿te la has planteado de decir, ay, estaba muy mal aquí, he estado bien, voy bien por acá? sí, sí, claro que sí. Te revalúas una y Me, otra vez. me revalúo y luego, ya me revalúo y luego llego con mi psicóloga y le digo, ahora vamos a trabajar esto. Sacas el libro, no, mira, voy mal aquí, Oye, o a veces que me revalúo, me hago mensa, pero yo con mi psicólogo me dice, mío, acuérdate de esto. cosas que quiero evitar. Por eso te estoy pagando. Sí, bueno, pues vamos a entrar un poquito en el tema de cómo, porque tu vida en sí ha sido muy interesante y siento que ha sido como una montaña rusa, ¿no? Pero ahora, como ya sabemos que José Manuel, tu esposo, tu familia te impulsó a estudiar sobre neurodivergencias, pero, pero
¿qué es lo que nos puedes platicar de lo que haces por la comunidad, de lo que haces como terapeuta, de todos los logros que has estado teniendo? Porque pues ahí te vemos en conferencias, en foros y en diferentes partes. O sea, platícanos cómo ha sido ahora este camino profesional, ya como terapeuta especializada más bien en neurodivergencias. Ay, ha sido maravilloso. Ha sido yo siempre he dicho, yo decidí estudiar psicología desde segundo de secundaria. Cuando iba a pasar de preparatoria a universidad, sí me entró así como que realmente estudiaré psicología. Me acuerdo que me llama mucho la atención ciencias de la comunicación también. Yo lo que quería era estar hable y hable, pues, a fin de cuentas. Me llamaba mucho la atención ciencias de la comunicación, me gustaba también químico biólogo y filosofía y letras. Toda una Pero variedad. sí, pero no, o sea, psicología siempre, 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 toda la vida, desde segundo de secundaria, dije yo voy a ser psicóloga, me gustó, me atrapó, mi profesión es algo que yo amo la psicología como si fuera una persona, no sé, o sea, yo no me veo trabajando otra cosa, trabajando otra área. Entonces, yo disfrutaba ya mi carrera porque me gusta mucho, trabajé en recursos humanos, trabajé en docencia, me gusta mucho la docencia, hasta la fecha sigo efectuando de manera ocasional lo que es la docencia. Y cuando entró ya la parte de la psicoterapia, pues fue así como que, esto es la psicoterapia, o sea, wow, me quedé. Pero durante muchos años lo único que trabajé fue adicciones y en verdad me gustaba y me sigue gustando porque ahora que estoy, voy a decir como digo, como una emprendedora psicológica, sigo trabajando con el área de las adicciones. No voy a decir que en algún momento haya yo sentido que no me llenaba mi carrera. En la institución donde trabajaba, se trabajaba mucho la parte comunitaria, entonces teníamos que estar dando pláticas, teníamos que estar dando talleres. Las tablas que tengo para el trabajo en comunidad, definitivamente, y esa parte desde el agradecimiento, mucho tiene que ver los años que trabajé dentro de esta institución, la verdad. A lo que voy es que cuando yo comienzo a trabajar y ya no voy a decir del acompañamiento para los padres, con personas autistas, yo dije, wow, así como dije cuando entré a trabajar en esa institución de adicciones, wow, esto es la psicoterapia. Dije yo, wow, esto es trabajar con personas autistas. Qué fregón. Y sentí algo que yo no sabía que necesitaba sentir. Soy cuando platico algo, siempre, ¿cómo lo podría decir? Soy muy de imaginarme las cosas y poderlas bajar. Podría decir que sentí una llama, sentí así como que algo en mi corazoncito hizo y se prendió. Y se prendió, o sea, fue así Y como sigue que ahí. en esto yo me quiero quedar. Así como en los memes que dicen, si me ven, no sé, no sé en dónde, ahí déjenme porque es donde quiero estar. De aquí soy. No sabía yo que yo necesitaba esto como tal. A Entonces, eso quería llegar. a ¿Sabes eso, por qué? Porque porque ¿cuál fue la pregunta que te hizo tu esposo en esa vez que estabas encerrada en el baño? mejor pregúntate para qué psicóloga. ¿Para qué llegó el autismo a tu vida? Ahí tienes la respuesta. Y siempre lo he dicho, para mí, mi maestro lo tengo las 24/7. En teoría, en práctica y en todo. Pero si José Manuel no hubiera sido autista, o a lo mejor lo hubiera sido, pero yo me hubiera hecho la loca y no hubiéramos hecho ya, porque de que hay, yo seguiría trabajando donde estaba trabajando, trabajando con toda esa vocación de servicio. Voy a dejar modestias, me considero una persona que le gusta generar el servicio
con toda esa vocación de servicio, con todo ese empeño en sus casos, pero sin esa llama que actualmente No, siento. no te hubieras movido de ese lugar. No. Entonces, ahora, y cómo la vida me fue formando también, Eli, porque yo recuerdo cuando yo recibí el diagnóstico de mi hijo, lo recibí, como les comentaba, en octubre del 2017, en diciembre del 2017 voy a Hermosillo porque en el lugar donde trabajaba, por lo menos 2 veces al año teníamos unas capacitaciones, que venía gente de fuera. Y vino una persona que es de lo más grande en adicciones a nivel nacional. Yo recuerdo que yo pregunté porque pues estaba todavía así como que en el shock del diagnóstico, que tantas probabilidades había que una persona autista consumiera algún tipo de droga. Me acuerdo que me dijo esta persona, pues ninguna, las personas autistas viven en su mundo, viven en su rollo, o sea, ni amistades tienen, yo, gracias, ni amistades tienen, o sea, ¿cómo van a ser adictos? O sea, no hay probabilidad de que consuman drogas. Así quedó. El año pasado, en noviembre, en el sexto encuentro iberoamericano de autismo, Iluminemos por el Autismo, me tocó tener una participación donde mi tema fue autismo y adicciones, un riesgo a la salud mental. Las personas autistas tienen una incidencia enorme de consumo de drogas. No voy a decir que todos mis pacientes lo hacen, pero he tenido casos de personas autistas con consumo de sustancias, o bien con compras compulsivas, o bien con codependencia hacia alguna persona. Pero en este venir también, pues resulta que dentro del trabajo donde estaba, tuve que llevar un curso de especialización en suicidio, y ahora sabemos que las personas autistas son de las altas, de las tasas más altas de suicidio que pueden existir. A mí dije que doy clases, tengo un diplomado. En la última clase que di hablaba acerca de un estudio de Reino Unido donde 410 familias hablaban acerca de cómo sus personas que se suicidaron tenían rasgos autistas, pero nunca fueron diagnosticados. Entonces, padrísimo, no padrísimo que se han suicidado, padrísimo el estudio, me refiero. Y también trabajo ansiedad y depresión, y las personas autistas son propensas a presentar ansiedad y depresión. Entonces, creo que la vida me fue llevando a que esa llama se prendiera como se prendió, pues. Y la verdad, todo este trabajo dentro de lo que es el trastorno del neurodesarrollo, las neurodivergencias, vino y le dio un plus enorme, o sea, enorme. Me gusta mucho mi labor, me gusta mucho mi profesión, me gusta mucho con los logros de mis consultantes. Yo me emociono así como, no sé, me emociono muchísimo. Hace rato Cori me mandó un mensaje, no te vas a conectar, yo te mandé el link, y le dije, dame unos minutos porque estaba atenta a un en vivo no, por cuestiones de confidencialidad no puedo decir, ¿no? Pero un en vivo de X lugar donde una de mis consultantes está participando en ese evento. Entonces, y agarro y me emociono y me siento así como, ¡oh! No voy a decir tampoco nombres, por ahí tengo uno que le hablaron de Netflix para una animación de una serie. Wow. Entonces digo yo, Dios mío, mira, y dicen que las personas autistas no pueden lograr nada, pues. ¿Sí me explico? Entonces, la verdad yo estoy encantada. Todo lo que se ha podido generar, haber participado como organizadora en las 2 carreras de colores que llevamos aquí en Obregón, que quiero aclarar porque nos han criticado mucho ese aspecto, de que, la carrera de colores, ¿cómo se les ocurre hacer por la parte de la estimulación? En general, la carrera no ha sido enfocada para que asistan personas autistas, ha sido enfocada para que vayan personas que hacen, que se dedican a lo que es el correr, ¿cómo se me fue el nombre?
Como tal, van de pronto las familias, etcétera, pero tenemos un objetivo, que en este caso, en esta segunda carrera, la primera carrera fue generar grupos de ayuda y tratamientos terapéuticos para personas adolescentes y adultas de manera gratuita, y ahora tenemos la jornada de diagnóstico que pronto vamos a sacar esa información. Pero pues también me ha tocado agarrar y por ejemplo, ahorita que decías de congresos, la verdad me siento muy afortunada y muy bendecida porque me ha tocado conocer a mucha gente que estamos en el mismo caminar, que estamos en el mismo parte de generar ahora sí esa visibilización, no esa victimización como inicié con esto. Y pues el saber que puedo con un granito de arena aportar algo a personas que incluso no están dentro de esta región, a mí me genera mucho orgullo. Y no hablo de un orgullo de que la mía rockstar, sino de ego, sino un orgullo de los logros. Sí, de decir, wow, cómo la vida me trajo a esto, cómo me fue llevando y cómo puedo de alguna u otra manera apoyar a la gente que está a mi alrededor. Porque yo no me gustaría por ningún motivo, por ninguna circunstancia, otra mía de 8 meses de embarazo, casi deshidratada, porque te dicen, ese autista nunca va a lograr nada. Así es. Y es admirable tu labor, mío, porque yo creo que has llegado a cada una de las familias que estamos aquí en Obregón, de una o de otra forma, siempre has estado ahí presente, ¿no? Y bueno, ahorita me están comentando que tenemos comentarios, que estamos en vivo. Vamos a entrar a la parte de comentarios. Déjame. Que hay alguien detrás de cámara haciendo todo esto posible también. A la que le mandamos un besote a la detrás de cámaras. Alfaro Lucy Guía. Aquí dice Liliana Valenzuela. Hola, Lili. Dice, aquí atenta la fan número 1 de Mío. Bueno, la 2. La Cori es la número 1. Un abrazote, Lili. Te adoro. Sí. Donna también nos dice, te conocí en el Itson, eras única y coincidimos en el área y sigues siendo única. Es un orgullo compartir contigo la sintonía de las neurodivergencias. Ay, un abrazote, Donna. Gracias. Carla Paola dice, saludos, hermosa. Un Carla y abrazote. Cristian, porque los dos, ¿no? Un abrazote a ti y a Cristian. Carla González dice, ¿qué edad tenía ese día del diagnóstico? José Manuel fue en el 2017, tenía 5 años, es de septiembre, tenía 5 años, un mes. Pero ahí la doctora me dijo, o sea, si nos vamos a la situación de esperarnos a la edad escolar, que era a los 6 años, no tiene caso, me dijo. Es muy obvio los criterios que está presentando el niño. Aparte que también ya estamos hablando del 2017, ya se había generado el cambio del DCM4 al DCM5, nada más que pues se manejan aquí en lo que es sector salud los CIES, la clasificación internacional de enfermedades. Y en el CIE que se estaba manejando, actualmente se maneja el CIE 11, pero ahí se está manejando el CIE 10, pero me dijo, sería entrar en otros detalles, ¿no? Pero lo que voy con todo esto es que me dijo, en realidad me dijo, si nos basamos en el DCM5 y en el CIE 11, tu hijo ya puede ser diagnosticado, me dijo. O sea, no vamos a seguir perdiendo tiempo, ya anduvieron por todos lados, me dijo. Vamos a generar el diagnóstico de una vez. Estela nos dice, Liliana Valenzuela, yo también soy súper fan de más. Muchas gracias, Estela, un fuerte abrazo y toda mi admiración para ti. Katia dice, me siento muy identificada. Katia, qué bueno que pudiste estar, me da un gusto enorme. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. Carla González nos dice, a veces quisiera hacer un libro o video con testimonios de madres que les han rechazado a sus hijos en las escuelas, es decir, evidenciar los argumentos, no la escuela
ni directivos, sino los argumentos. Tengo varias mamás que se van con el corazón roto por el rechazo. Fíjate que sería algo muy Infinidad. bueno. No, sería bueno para que se den cuenta del daño, no nada más Documentar. que nos generan las familias, sino también a nuestros hijos, porque podrán pensar que no se dan cuenta, pero claro que se dan cuenta. Claro que se dan cuenta. Dice, dice Lili que ella te conoció en la página de Cafetea. Ah, mira, y aquí andamos. Sí. Ana Ramos dice, me encontré este en vivo por error, pero aunque no soy psicóloga, apenas estoy estudiando, yo no encontraba el para qué, pero justo me han pasado en tantas cosas en el camino que empiezo a ver que sí hay un porqué. Acabo de abrir una página de Madres TEA, rompiendo el silencio, y así como ustedes ando como gorda en tobogán para aprender siempre más para mi hijo y si Dios me permite para otros niños y otras familias. Gracias por este en vivo. Ana, nada es error en esta vida. Un fuerte abrazo. Muy, muy, muy grande. Martita Corral dice, mi amiga bella mío. Mi bella, un besote. Gracias por estar siempre. Te quiero. A ver. Ahí se quedó trabada la Martita. Es que a la Martita le Sí. gusta, no, es celosa, no quiere que otros comentarios entren, pues. Ah, bueno, ya acaparó entonces. Sí. Alejandra Quiroz dice, aquí, ay, se me borró. A ver si nos los muestran otra vez. Que por cierto, hay un taller pendiente que vamos a iniciar. Dice, Ale, y otro taller. sí, aquí una mamá de trillizos neurodivergentes, también en mi casa cada uno tiene sus labores y deben apoyar para que la casa permanezca limpia, porque todos vivimos aquí y merecemos tener una casa bonita. Sí, finalmente la que limpia más soy yo, pero ellos hacen lo que pueden, como pueden, y se les agradece y los felicito siempre. Cada día les voy exigiendo un poco más y me siento muy orgullosa de los avances y logros de mis niños. Un abrazo, Alejandra. Eres admirable, de verdad. Y quiero el taller. Queremos taller. Mesa permanente aquí presente. Dice un saludo desde la mesa permanente de inclusión urbana. Un saludo desde la mesa de mi casa. Un abrazo, un abrazo, mis respetos para todo el trabajo que está haciendo la mesa permanente. A ver, mío, llegó tu momento. Ana Llegó mi Ramos, momento de brillar. cómo puedo contactarte, mío? Ok, Coméntanos. me puedes encontrar en Instagram, me puedes encontrar en Facebook como Kai Kofpa. No sé si se pueda, si me pueda ayudar alguien de los que están aquí presentes a ponerlo. Voy a checar si puedo hacerlo yo. Pero me puedes encontrar como Kai Kofpa, y pues ahí lo que podamos, ir apoyando. Te lo vamos a etiquetar de respuesta en el comentario, ya nada más terminando el live. Sí. Ok. Dice Alejandra, mujer autista que no sabía que era autista, pero tenía ansiedad, depresión clínica, es obsesiva, perfeccionista, no le gusta salir de su círculo familiar, necesita escribir todo porque se le olvida muy fácil. Si pasa una mosca, se desconcentra en un segundo, tiene intereses restringidos muy marcados y desde niña tiene una gran colección de muñecos que cuida como oro, pero no sabía que era autista y nadie a su alrededor lo mencionó. Ale, ¿te estás describiendo o me estás describiendo? Ok. Y ve Creo todo que lo que, quedan unos, oye, y nos demuestra todo lo que ha logrado. La Ale, sí, mis respetos, la verdad. así es. Dice Giovanna Verdugo, un abrazo, mi querida mío, mi admiración y respeto para ustedes como padres. Felicidades por compartir testimonios tan valiosos. Giovanna, un abrazote, coma. Ella es madrina de José Manuel. Y Wow. una de las personas que yo mencioné que yo considero que tengo dos grandes amistades aquí en Obregón es ella. Así que gracias, coma. Te amo con todo mi corazón. Ahí ya te etiquetaron. Ahí están sus redes, van a quedar en los comentarios como Kai Cofra, así la pueden encontrar. Disponible en cada momento, pero hay que agendar. Sí, a ver, creo que
Ahí está. Creo que ya terminamos con los comentarios. A ver. Sí. Bueno, Mío, algo que quieras agregar desde que se nos haya pasado antes de pasar a los consejos. Yo quiero mencionar esto, a final de cuentas, el diagnóstico no es el final, el diagnóstico es el principio. No le tengamos, I love you también, coma, no le tengamos miedo al diagnóstico de nuestros hijos y no le tengamos miedo a nuestros propios diagnósticos. Eso es definitivo. Si existe el diagnóstico en alguno de nuestros pequeños, escarbando el árbol familiar, vamos a encontrar al tío raro, al abuelo raro, a la mamá rara. Entonces, hay que ver todo lo que en un momento determinado podemos generar a través de esas historias familiares. Entonces, no le tengan miedo al diagnóstico. Definitivamente hay que mejor buscar los medios y las formas para poder generar esos avances y esos logros hacia la autonomía. Yo no hablo de funcionalidad, porque no, funcionarle a las máquinas, nosotros somos personas. Entonces, para generar la autonomía, para generar la independencia y para generar que nuestros hijos que viven esta neurodivergencia puedan el día de mañana que nosotros no estemos, tener las herramientas para poder generar sus propias vidas. Y aquí también habrá algunas personas dentro de las neurodivergencias que posiblemente no puedan tener esa autonomía, pero también nosotros como padres ver las formas de cómo generar esas redes de apoyo o esos lugares donde nuestros hijos puedan estar, porque eternos no les vamos a hacer. Entonces hay una frase que a mí me caló mucho en ese momento que decía, ¿por qué te preguntas qué va a pasar con tu hijo cuando tú no estés? Pregúntate qué puedes hacer hoy que sí estás. Y hoy que sí estoy, yo elijo todos los días buscar los medios, las formas, las maneras de prepararme para José Manuel. Y en cada uno de mis consultantes, a final de cuentas, mi objetivo principal es José Manuel, porque considero que allanándole el camino a las personas autistas, le allano el camino a mi hijo. Y yo siempre he dicho, cuando yo no esté, si me voy antes que él, yo quiero que él se sienta orgulloso por todo lo que su madre movió para que él pudiera tener un mejor camino, una mejor vida. Y creo que a final de cuentas, eso fue lo que también me hizo arder esa llama que comento. Así es. Yo creo Voy a que, meter un golito. a ver, Bolito. En la próxima semana, 9 y 10 de junio, voy a estar participando en un congreso. Es un congreso internacional. Vamos a ver, vamos a estar ponentes de Brasil, de Argentina, de España, Chile, Perú, Colombia y Bolivia. De hecho, es para la red neurodivergente de Bolivia. Este congreso se llama ¿Quién cuida a quien nos cuida? Y voy a tener una participación. Soy la encargada aquí en México de las inscripciones. Por los 2 días son 350 pesos, así que me pueden mandar también un mensajito para quien se interese. Por las diferencias horarias, aquí en el estado de Sonora sería de 12 de la tarde a 4 de la tarde y en el resto del país es de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Igual si pueden poner mi número de teléfono para alguien que se quiera inscribir y ahí en redes sociales, en mis redes van a encontrar también mucha información sobre este congreso y es básicamente sobre el sostenimiento del cuidado. que es tan importante que muchas veces nos dejamos de lado, ¿no, Mío? ¿Quién cuida al cuidador? Muchas veces nadie lo pregunta. Ni nosotros mismos nos ni nosotros mismos. Así es. ¿Algún consejo para esa mamá que va empezando, que va recibiendo apenas ese diagnóstico? Bueno, aquí dice, quiero leer esto que dice Giovanna, dice, wow, qué palabras tan poderosas. Te mando un abrazo. Muchas gracias por lo que me acabas de mencionar. Le das un poder enorme a este sentir. ¿Qué les puedo yo mencionar? Hay muchas etiquetas
A lo mejor en un DSM-6 el autismo deja de existir, no lo sabemos. Hay mucha gente que puede tener buenas intenciones, pero no la empatía. Tenemos muchos retos. Como madres, como padres de personas, no voy a hablar exclusivamente del autismo, sino de neurodivergencias en general, tenemos muchísimos retos. Nos podemos sentir cansados, nos podemos sentir agobiados, claro, tenemos que buscar ayuda ante cualquier signo de alerta, no puedo, estoy agotado, no puedo dormir, me quiero morir, planear incluso el morirte, el generarte daño, el generarle daño a tus hijos, el pensar me voy a morir y me voy a llevar a mis hijos conmigo, todo eso. Habemos personas que trabajamos estas áreas porque no estás, aunque parezca que estás solo, estás sola, no lo estás. Se pueden generar ayudas como tal. Y como les digo, a fin de cuentas, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si va a haber cambios, no sabemos cómo va a ir evolucionando todo esto, pero sí sabemos del amor. Y sí sabemos que a fin de cuentas vamos a hacer todo lo humanamente posible porque ese proyecto que la vida nos dio, poderlo sacar adelante. Entonces, busca, aquí en Obregón está, pueden buscar en la página de Vida Típica Mi Familia Neurodivergente muchísima información sobre autismo, está el grupo de Padres TEA, está tu página, Eli, también donde compartes mucha información sobre lo que es el autismo y a fin del día, este diagnóstico, si nos quedamos sentadas, así como yo me puse en ese baño a llorar y hacerme bolita en ese baño, pues nunca vamos a generar un seguimiento real hacia nuestros hijos. Hay que ocuparnos, si queremos llorar, podemos hacerlo. Pero también les digo esto, y esto lo menciono mucho, por ejemplo, en las charlas con maestros. Si para nosotros es difícil poder llevar a cabo un trabajo con las personas autistas, con los alumnos autistas, también nosotros como padres de pronto, imagínate para la persona autista por todo lo que tiene que vivir, por las limitantes en comunicación, por sus alteraciones sensoriales, por sus intereses restringidos. Entonces, no me vengan a decir que va a ser más difícil para nosotros como padres que lo que es difícil para ellos que viven las 24/7 con autismo o con cualquier otra neurodivergencia. Tenemos el derecho, sí, de cansarnos, sí, de quejarnos también, pero de accionar. Porque a fin de cuentas, quien vive el autismo es quien sabe todas y cada una de las dificultades que están presentando y están esforzándose. ¿Por qué? Perdón por la expresión, pero voy a decir, ¿por qué fregados no nos vamos a esforzar nosotros también? Así es. Y justo ayer también ahí en las redes me encontraba con un comentario donde pues nos dieron un espacio en los medios para causas que estamos haciendo. Y pues realmente los medios aprenden rápido sobre la noticia que se está y la lanzan, ¿no? Y esa noticia hablaban sobre el problema, lo mencionaban como problema a las personas autistas, pero no era como algo despectivo, sino le estaban dando la connotación que requería sobre el asunto del Centro de Neurodesarrollo. Y justamente unos comentarios que había en esta nota era sobre eso, de que qué mal estaba dicho que eran problema, ok, yo respondí porque a mí obviamente en cuanto escuché la nota dije, hoy no somos problema. Bueno, entonces, ¿qué tanto fue la respuesta que yo les di a estas personas que comentaron? Sí, a mí también me resonó esa palabra, pero ¿qué tanto trabajo tenemos que hacer
para que la sociedad pueda aprender más sobre las personas autistas, que pueda aprender que no somos un problema, que pueda aprender que pertenecemos también a este mismo mundo, que es que la inclusión incluso no debería de existir en un mundo que también nos pertenece. Entonces, más que ver y quejarnos sobre esas situaciones, nos están mostrando las áreas de oportunidad que más tenemos que trabajar. Y pues más que nada por eso estamos haciendo este ciclo de conferencias que ya venimos realizándolo desde hace tiempo, desde la página de Vida Típica. Y pues más que nada quiero darte las gracias, Mío, por tu participación, por tu tiempo. Sabemos que eres una mujer muy ocupada entre diplomados, consultas, maternidad, esposa, aparte internacional, ¿no? Porque atiendes aquí, atiendes en Hermosillo y ahí te traemos en Atiendo otras virtual también. virtual de todo el mundo, ¿no? Y pues no me queda más que agradecerte, me quedo corta con las palabras de lo que te pueda decir, te admiro mucho, ya lo sabes, no está de más decírtelo una vez más, eres muy apreciada y pues muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. No, gracias a Vida Típica, gracias a ti. También es muy admirable todo lo que tú haces por ENA, por visibilizar, por que se conozca la verdad. Yo digo, ay, ¿cómo le hace esta mujer para tener todo este tiempo? ¡Wow! Mis respetos, para ti. Y pues agradecida enormemente con Corina, por abrirme este espacio porque, pero más que este espacio, por abrirme su amistad y su confianza. Yo aquí voy a comentar algo, en algún momento, cuando estaba dando a conocer mi trabajo y cuando veía que no llegaban los pacientes y cuando decía, no, pues a lo mejor y necesito hacer otra cosa, voy a dejar esto por la paz. Quien no, Mío, y tú le das, y aquí le damos, y aquí le buscamos, y a ver cómo le hacemos, pero usted no se me baja de esto, fue Cori. Porque existía la llama, pero no existía la parte económica en esa llama, entonces estaba muy canijo el asunto. Entonces, gracias a todo lo que ella realiza y a todo lo que ha confiado en mi labor, y a todo lo que me recomienda por aquí y por allá, pero sobre todo gracias a esa amistad tan maravillosa, también es que estamos con este nivel de ocupación que tenemos actualmente. Gracias, Corina, por todo lo que realizas y lo vuelvo a decir, eres faro, eres luz y eres guía. Te adoro, amiga. Sí, muchas gracias a Cori precisamente porque ahorita está detrás de cámaras, pero todos saben quién mueve todo aquí es Cori. Y pues no me queda más que agradecerles a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Este espacio es para ustedes. Las pláticas se quedan grabadas. Si no pueden verla completa, regresen y véanla. Es muy importante. Tenemos charlas anteriores que también es importante que las vean. Aquí uno viene a aprender, vienen muchas veces con muchas dudas y créanme que siempre van a encontrar material en Vida Típica, tanto para trabajar en casa, una palabra de aliento, una charla, algo que tú necesites. Yo estoy segura que lo van a encontrar aquí. Muchas gracias a todos por su tiempo, por haber permanecido, por haber estado aquí, sus comentarios, se los agradecemos de antemano y pues ahí les vamos a responder los comentarios que quedaban pendientes. Muchísimas gracias. Bye. Bendecida vida.